Hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al chihuahuense Javier Corral Jurado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, señor presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, ciertamente Yucatán puede expresar una solidaridad tan genuina como la de Chihuahua, quizá más cercana por la geografía que comparten Yucatán y el Caribe, y en donde de alguna manera se identifican. Desde Chihuahua podría yo también expresar una posición de solidaridad, no solo porque la condición geográfica nuestra nos hace vecinos con los Estados Unidos, pero es donde en ocasiones se muestran y se palpan los contrastes de esa nación que a veces toma medidas unilaterales tan injustas en la política exterior como la que ha tomado con la nación cubana. Desde esta posición nos asomamos a la realidad de Cuba y al acierto que hoy acomete varios compañeros senadores de Acción Nacional encabezados por don Ricardo Alanís. Me parece que el punto de acuerdo, compañeros, tiene una ventaja indiscutible y un acierto indiscutible. Se sale solo de la propuesta de levantamiento del embargo comercial. Lo que los Estados Unidos han decidido frente a la nación cubana trasciende una mera decisión de embargo. Es un bloqueo económico, pero también están puestas en marcha distintas medidas de aislamiento político en contra de la isla. Cuando el punto de acuerdo de Ricardo Alanís identifica bloqueo económico, embargo comercial y medidas de aislamiento político, estamos siendo frontales en el diagnóstico de esa injusta medida por unilateral, pero porque sigue ocasionando graves efectos, sobre todo entre la población, me refiero entre los niños, las mujeres y las familias cubanas. Hace todavía un par de semanas, en el mar del Caribe, murieron, producto de un accidente en una embarcación, 30 personas, 30 cubanos. De entre esos 30 cubanos, 13 eran niños. Esa embarcación se hundió en el mar, perdieron todos la vida porque habían iniciado una travesía hacia la Florida, hacia Miami, con el incentivo de una ley, la ley de ajuste cubano, que incentiva a que los cubanos salgan de la isla, porque cuando en Miami llegan, son recibidos no solamente en forma automática, concediéndoles un exilio automático, sino además premiándoles con un empleo inmediato. La ley de ajuste cubano ha sido bien definida como una ley asesina, porque motiva el riesgo, porque durante muchos años, en las discusiones migratorias entre Estados Unidos y la República de Cuba, se ha venido restringiendo el número de visas, el número de permisos para que norteamericanos y cubanos visiten ambos países. Se ponen una serie de trabas al problema migratorio, pero se incentiva desde la ley el que se arrojen al mar, el que asuman los riesgos de la propia vida y luego, una vez que llegan ilegalmente a las playas de la Florida, son elevados a la condición de héroes, y por lo tanto reciben todos los beneficios. Pero no solo este tipo de ley, hay otras restricciones de carácter comercial que duplican y triplican los costos que cualquier nación puede tener en la compra de productos, porque son los cubanos obligados a tener que traer y transportar alimentos desde muy lejos, donde el transporte y sobre todo los costos que las embarcaciones tienen que sufrir por las sanciones económicas previstas en las leyes norteamericanas. En los siguientes 6 meses no pueden desembarcar en un puerto estadounidense,
aquellos que sirven al comercio de Cuba. Todo este tipo de cosas genera una profunda injusticia. Y a mí me parece que tenemos que unirnos a este punto de acuerdo y efectivamente pedir a México, a nuestros representantes en los distintos organismos internacionales, por supuesto la ONU, porque esta resolución, si en algo es contraria, es al espíritu de la Declaración de las Naciones Unidas. Pedirle a nuestros representantes en el exterior, efectivamente, no solo el levantamiento del bloqueo, sino ser capaces de convencer al gobierno norteamericano y a los legisladores, nuestras contrapartes allá, de lo equivocado de esa política además. Porque finalmente, en 42 años o en 40 años de bloqueo, de embargo comercial y de aislamiento político, no se ha podido quebrantar la dignidad indiscutible de ese pueblo. No se ha podido doblegar. Incluso, fíjense ustedes, con motivo de los últimos acontecimientos del huracán Michelle, que ha generado enormes daños a la población cubana, como el Departamento de Estado, yo digo en una actitud más hipócrita que verdadera, quiere lanzar una mejoral y decir, bueno, vamos a ofrecerles ayuda humanitaria. No, si lo que tienen que hacer es librar a esa isla del bloqueo, no ofrecerles contenedores de alimentos y medicinas. En esto, fíjense que fue mucho mejor la posición de dignidad del gobierno cubano, que dijo, no queremos tampoco ayuda humanitaria. Lo que queremos es, permítasenos comprarla, aunque sea por primera vez, pero nosotros compramos nuestros medicamentos y compramos nuestras medicinas. Porque también aceptarles la ayuda humanitaria sería desconocer la propia historia que han tenido frente al bloqueo. 40 años de una injusticia que no se puede descuidar, desconocer ni borrar con un gesto coyuntural frente al huracán. Y en eso hay que reconocer la inquebrantable dignidad de ese pueblo, incluso en momentos tan dramáticos como el de ese desastre natural. Por eso, bien para Ricardo Alanís y quienes han suscrito este punto de acuerdo y los partidos políticos que han secundado en este momento, pero también a quienes han dicho este es un acontecimiento legislativo de obvia y urgente resolución. Me parece que hoy hay un signo fundamental que destacar. El Congreso mexicano en su vertiente más importante en este tema, el Senado de la República, porque tiene en la Constitución la facultad exclusiva del análisis de la política exterior, manda una señal contundente, definida, cohesionada. Esto no solo beneficia a los cubanos y al pueblo de Cuba, en mucho sentido, recordando nuestra propia historia, recordando nuestra propia tradición, nuestro punto de acuerdo se inscribe no solo en una defensa de Cuba, sino también en una defensa de México, porque hay un momento en el que defender a Cuba frente a este aislamiento político es también defender a México, es voltear a ver a México frente a estos grandes intereses y estas decisiones unilaterales. Por eso Acción Nacional votará en apoyo irrestricto de la posición de su senador Alanís el punto de acuerdo que ustedes han elevado a obvia y urgente resolución. Por su atención, muchas gracias.